Hola a todos los doctores y estudiantes que nos acompañan. En el día de hoy les traigo una conferencia del doctor Oscar Ameneiros Narciandi. Además, es nuestra introducción a una serie de videos sobre ortodoncia y ortopedia funcional de los maxilares, que dedicamos principalmente a odontólogos básicos y generales, y su camino en la superación. Si ves el video, siéntate y dedícale su tiempo, ya que será fundamental para entender la ortodoncia y todo nuestro curso. Sin más, los dejo con la conferencia. No se despeguen, en estos días les traigo la Expo Dental de Madrid. Un saludo. La doctora Patricia y su lucha por lograr que los estomatólogos que han recibido cursos, o sea, que se han superado en la ortodoncia, puedan realizar los tratamientos sin ningún tipo de problema. Pero para ello necesitamos del esfuerzo de todos, incluidos los cursistas. ¿Por qué razón? Porque para desarrollar un modelo de ortodoncia con excelencia, necesitamos complementar tres elementos que van a ser fundamentales. Y para ello vamos a usar estos tres elementos para darle salida a la pregunta que nos formulamos para la realización de esta charla, que fue: ¿qué efectos tiene la ortodoncia en los dientes temporales y los permanentes en formación? En primer lugar, tenemos las expectativas del paciente. Vamos a ver que en la actualidad hay muchísimos pacientes, en ellos estamos hablando de pacientes pequeños, en niños, o sea, pacientes menores de 15 años que son los que portan dentición temporal y dientes en incompleta formación, o sea, estaríamos hablando de periodos como la dentición mixta. Vamos a ver que estos pacientes acuden por necesidades estéticas, o sea, hoy hay un resurgir, tanto en Cuba como en el mundo, del bullying. Son los niños que padecen maloclusión, se burlan en la escuela de ellos, y es una necesidad incluso a veces de los niños, no solo los niños, sino también de los padres, de que se le corrijan las malposiciones dentarias en dentición temporal. La experiencia clínica acumulada, y eso va por lo que nosotros sabemos hacer, o sea, es el saber hacer del estomatólogo o el ortodoncista que se va a dedicar a la práctica clínica, y la evidencia científica, que no es más todos los artículos, los libros publicados acerca del tema. Si ponemos estos elementos en una balanza, vamos a ver que debemos analizar cuánto va a pesar cada uno de estos elementos con respecto a la evidencia científica. Si lo hacemos así, vamos a ver que entonces el papel que nosotros tenemos va a ser: en primer lugar, tenemos que estar interesados en el tema. Si ya una vez que pasamos los cursos, tanto el que dio la doctora Patricia, que da la doctora Patricia de superación en Costa Rica, como el que doy yo acá en Cuba, porque ese fenómeno donde los ortodoncistas no reconocen a los estomatólogos que practican la ortodoncia es a nivel internacional, o sea, no es un fenómeno local. ¿Dónde está la posición de nosotros? En primer lugar, tenemos que estar muy interesados en la labor que realizamos. Y si vamos a comenzar el tratamiento de ortodoncia, que es una especialidad además sumamente compleja, debemos entonces seguir la evidencia. Hay que estar constantemente actualizados, debido a que, por ejemplo, la ortodoncia en los últimos 10 años ha sufrido cambios gigantescos. Hoy hacer ortodoncia sin utilización de los medios digitales es prácticamente imposible. Y para ello debemos analizar los diferentes tipos de estudios, o sea, los diferentes tipos de evidencia que tenemos a nuestra disposición, y las cuales se analizan teniendo en cuenta esta pirámide, que se establece una jerarquía de confiabilidad que va en orden ascendente, siendo los estudios menos importantes, por decirlo de alguna manera, aquellos que provienen de editoriales y opinión de expertos. Estaríamos hablando de la publicación de libros de texto. En este caso, la opinión del doctor Oscar, quien les habla, la opinión de la doctora Patricia, estaríamos ubicados en este primer eslabón de la pirámide del conocimiento, por decirlo de alguna manera. En segundo lugar, tenemos series de casos e informes de casos, que obviamente vamos a estar viendo algunos casos que van a complementar la explicación y los efectos que va a tener la ortodoncia en los dientes temporales. El siguiente elemento son los estudios de casos y controles, o sea, son los estudios donde se analiza, y vamos a hablar de la pregunta que tenemos hoy, que sería el efecto sobre los dientes temporales y los dientes en formación. Son estudios que van a tener dientes tratados y se van a analizar con dientes que no han sido tratados, y se va a evaluar la influencia que puedan tener las fuerzas ortodónticas o ortopédicas en estos dientes en relación a dientes que no han sido tratados. El siguiente elemento son los estudios de corte y control, que pueden ser también aleatorizados, que sería el escalón inmediatamente superior, y los dos elementos que mayor cantidad de información aportan, que van a ser las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Entonces,
¿Qué cosa es la ortodoncia basada en la evidencia? Bueno, fue un concepto empleado por primera vez por Sackett y colaboradores en el año 1996 y plantea que va a ser la selección juiciosa de la información para de conjunto con los conocimientos del profesional dedicado a la ortodoncia, realizar y diseñar protocolos de tratamientos que respondan al interés y la salud de los pacientes, aunque estos contradigan el conocimiento aprendido hasta este momento. Teniendo en cuenta esto, vamos a entonces a analizar que para los temas clínicos, que es lo que estamos viendo hoy, que sería la pregunta que nos trajo hasta aquí, que es el efecto sobre los dientes temporales y los dientes permanentes, los mejores estudios serían aquellos que son metaanálisis, revisiones sistemáticas y estudios aleatorios con controles. Cuando vamos a analizar la información que tenemos disponible en la web y en los libros de texto en estos temas, vamos a encontrar que luego de hacer una búsqueda intensiva en PubMed y Cochrane, vamos a ver que los estudios que se encuentran disponibles en este tema están localizados en editorial, opinión de expertos, que aquí tenemos la opinión de la doctora Patricia, como ya decía, y la mía, que se las voy a transmitir hoy, ya estuvo transmitiéndole sus conocimientos en la primera charla que dimos hace unos días, la serie de casos, informes de casos, los cuales vamos a estar viendo hoy también, y un solo estudio basado en casos controles que se los traigo y es el que vamos a ver a continuación. Fue un estudio publicado en el año 2005 por Aguilar y el título de este estudio fue The Root Resorption in Deciduous Teeth After Applying Orthodontic Forces, o sea, reabsorción radicular en dientes tratados por ortodoncia, por fuerzas ortodóncicas, y este estudio evaluó la relación entre las fuerzas de ortodoncia aplicadas en dientes temporales y la aparición de la resorpción radicular, entendiendo como este fenómeno un resultado posible al tratamiento de estos dientes. Para ello fueron estudiados 24 molares temporales, los cuales fueron extraídos por temas terapéuticos. 19 molares habían sido tratados por fuerzas ortodóncicas ligeras y 5 molares no habían recibido tratamiento y fueron servidos, y sirvieron como control para comparar la incidencia y los efectos de la fuerza con respecto a los dientes temporales. Las conclusiones de este estudio fueron que la ubicación de la reabsorción radicular en dientes deciduos tratados fue diferente a la reabsorción radicular fisiológica. O sea, hay una variación entre los dientes que han sido tratados y cómo se manifiesta la reabsorción radicular si se compara con el procedimiento de reabsorción sin el empleo de fuerzas. Y la extensión del volumen de dicha reabsorción fueron más extensos y profundos en los dientes tratados que en los no tratados. El siguiente estudio, y este sí es un poco más reciente, del doctor Alberto Consolaro, se titula Orthodontic Movement in Deciduous Teeth, encontró que los dientes deciduos van a exfoliarse como parte de la apoptosis de los cementoblastos. La velocidad de la reabsorción radicular de los dientes deciduos va a estar mediada por la presencia o no de los mediadores químicos, y además de esto se va a acelerar y a propagar en una sola dirección, que sería del ápices a la corona, cuando se acerca el folículo del diente permanente. Para poder entender cómo ocurren estos fenómenos en la dentición temporal, debemos analizar el pilar de la ortodoncia moderna. ¿Cuál es el pilar de la ortodoncia moderna? Es la biomecánica. Entiéndase por biomecánica. La doctora Patricia me está diciendo algo, mucho ruido de fondo. Doctora, vamos a tratar de minimizar el ruido de fondo. Déjeme cerrar las ventanas, disculpe un momento. Dígame si mejoró ahora. Perfecto, gracias. Disculpen, es que tenía una ventana abierta. Entonces, nos habíamos quedado en biomecánica. Desde el punto de vista semántico, la palabra deriva del griego bios, que significa vida, y mecane, que significa mecánica. Normalmente los estudios biomecánicos se empeñan y se enfrascan en el análisis mecánico de la ortodoncia, por decirlo de alguna manera, pero es fundamental poder entender el componente vida, o sea, la parte bio de la biomecánica, porque la respuesta que vamos a obtener es una respuesta celular. O sea, nosotros aplicamos una fuerza
pero esta fuerza va a incidir directamente ¿sobre quién? Sobre los tejidos biológicos. ¿Cuáles serían estos tejidos? El ligamento periodontal, las células, los capilares, la sangre, los nervios, el hueso alveolar y los neurotransmisores. Cuando aplicamos una fuerza, esta va a generar un daño tisular que va a estar mediando un proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio es quien va a conllevar al movimiento dentario. ¿Cómo va a suceder? Tenemos en primer lugar la activación de las células inflamatorias y por mediación de los macrófagos, los cuales van a interactuar y comenzar a tener en el medio celular la liberación de los mediadores químicos del proceso inflamatorio. Fundamentalmente, ¿de quién estamos hablando? De la liberación de citoquinas, en este caso la interleuquina 1 y 6, y las prostaglandinas, en este caso la prostaglandina E2 juega un papel fundamental en el movimiento dentario. El siguiente elemento es el factor RANKAL de liberación de osteoblastos y de las células del ligamento periodontal, que después vamos a estar viendo más detalladamente cómo este va a influir en el proceso del movimiento dental y de la reabsorción ósea. Y por último tenemos entonces reclutamiento y la activación de células osteoclásticas que van a estar entonces respondiendo a quién, al componente biológico, y todo este conjunto de reacciones en cada uno de los tejidos del organismo va a generar a nivel del hueso alveolar el remodelado óseo. Sin hablar de la parte mecánica, como habíamos dicho, esta la vamos a estar analizando y ya les estoy diciendo desde ahora que mi próxima charla para ustedes va a ser un enfoque biomecánico de la ortodoncia, pero ya más relacionado con la parte mecánica, o sea, con cómo son las fuerzas, la clasificación de las fuerzas, las leyes de Newton, el anclaje, la aplicación de microtornillos y toda la biomecánica propiamente dicha de los tratamientos de ortodoncia. Hoy nos vamos a quedar con fuerzas lesivas y cuando utilicemos durante toda la conferencia fuerzas lesivas estaremos haciendo referencia a fuerzas intensas y continuas. Cuando estas fuerzas son aplicadas de manera lesiva va a generar un daño tisular. Este daño va a ser irreparable y va a provocar entonces reabsorción radicular y pérdida del soporte óseo del diente. ¿Qué va a suceder? Va a generar una zona de alinización en la cual va a haber una reabsorción socavada debido a que los osteoclastos van a provenir de una zona próxima por la pérdida del flujo sanguíneo en la zona donde está comprimido por la fuerza intensa, y entonces no va a ocurrir un movimiento dental. Y esto que no va a ocurrir un movimiento dental es relativo. ¿Por qué razón? Porque cuando ocurre la reabsorción socavada, lo que se crea es un movimiento dentario incontrolado y aparece la movilidad dentaria asociada al daño producido por esta fuerza. Siendo así, no nos queda más que analizar las dos teorías que explican cómo ocurre el movimiento dental. O sea, esto va a ser válido tanto para la dentición temporal como para los dientes con incompleta formación apical, y los dientes permanentes van a moverse siguiendo estas dos teorías. En primer lugar, tenemos la teoría de la piezoelectricidad, o también conocida como electricidad biológica, y la teoría de presión-tensión del ligamento periodontal. De ahora en adelante vamos a mencionar el ligamento periodontal como LPD, y estas siglas van a estar en varias diapositivas posteriores cuando hablemos acerca del ligamento. Entonces, la piezoelectricidad no es más que un fenómeno que ocurre en la naturaleza, o sea, las estructuras cristalinas, y en este caso tenemos el ejemplo de un cristal de cuarzo. Cuando a las estructuras cristalinas se le aplica una fuerza, estas van a generar en la superficie un cambio en la disposición de los electrones, creándose un potencial eléctrico. En este caso, el desplazamiento por la presión va a ser, por la tensión, discúlpenme, va a ser positivo y negativo, y fíjense que cuando ocurre con presión, este procedimiento se invierte. La piezoelectricidad tiene dos características que son fundamentales. La primera es que genera un potencial eléctrico que decae muy rápido en el tiempo, y la segunda es que con la misma intensidad que ocurre una transformación de los electrones en la estructura cristalina cuando la fuerza no rompe dicha estructura, revierte con la misma velocidad. ¿Será posible aplicar estos principios de la piezoelectricidad al movimiento dentario en ortodoncia? Pues sí, la respuesta es sí. ¿Qué va a suceder? El hueso va a responder como una estructura cristalina, pero no solo el hueso, sino que las fibras del ligamento periodontal, los propios fibroblastos y todas las proteínas que componen el colágeno con propiedades colagenosas
van a responder como una estructura cristalina, y entonces en el momento en que se aplica una fuerza se va a generar un potencial eléctrico, como estamos viendo en la imagen acá. En la zona donde hay concavidad hacia donde se dirige la fuerza va a haber potenciales eléctricos negativos, y los potenciales eléctricos negativos por la transformación iónica se asocian con la aposición, y en el lado de la convexidad va a haber signos positivos y se asocia con la reabsorción. Igualmente hay otro fenómeno asociado a la electricidad biológica o la bioelectricidad, que es donde suceden procesos de reabsorción, se generan potenciales eléctricos, o sea, cuando hay actividad celular, estas generan potenciales eléctricos que pueden estar influyendo y estar soportando la teoría de que los cambios en las concentraciones iónicas que generan potenciales eléctricos participan en el movimiento dental. La siguiente teoría, y por mucho más conocida que la anterior que explicábamos, es la llamada teoría presión-tensión del ligamento periodontal. Como habíamos visto al principio, cuando se realiza o se aplica una fuerza en un diente, van a aparecer zonas de presión hacia un lado del ligamento y zonas de tensión hacia el lado contrario. Esto va a traer consigo un cambio en el flujo sanguíneo, en el cual, donde hay presión, va a disminuir el flujo sanguíneo, lo cual hace que caigan las concentraciones de oxígeno. Se generan mediadores químicos que, como habíamos mencionado, van a ser la interleuquina 1, la interleuquina 6 y las prostaglandinas, generando reabsorción ósea. En el lado contrario, cuando hay aposición, aumenta la concentración de oxígeno, se activan las células formadoras y entonces va a ocurrir la formación del hueso. Vamos a ver esto en corte histológico para entender un poco mejor qué sucede cuando aplicamos la presión y la tensión. En el lado donde hay tensión, obsérvese cómo aumenta el diámetro de los capilares sanguíneos en relación con el lado de la presión. Esto es lo que va a generar el aumento en las concentraciones de oxígeno debido a que aparecen aneurismas en la región capilar. Y esto que trae consigo que entonces aparezcan células formadoras de hueso. Obsérvese cómo hay hueso neoformado en la zona de donde se aleja el diente, o sea, en la zona de tensión, siguiendo la flecha en el sentido del movimiento. Sin embargo, en el lado contrario, veamos cómo hay una reabsorción, o sea, una desorganización total del hueso alveolar, asociado aquí a la acción de las células clásticas. Si recordamos el proceso de formación del hueso, recordemos que la variación en las concentraciones de oxígeno hace que se diferencien las células ectomesenquimatosas presentes en el ligamento, y estas se transformen en osteoblastos y se forme nuevo hueso. Vamos entonces a analizar el componente celular que participa en el movimiento dental. Y este se conoce como la unidad de modelado óseo, o por sus siglas en inglés, Bone Modeling Unit, la cual va a responder actuando con la diferenciación celular. Doctor, voy a admitir a un grupo de personas que estaban esperando. Sí, estoy admitiendo. Ya, creo que los admití a todos. Silenciar. Y creo que sí, estoy silenciándolos a todos. Ya, listo. Entonces, nos quedamos en los mediadores químicos, los había mencionado anteriormente. Tenemos entonces las células que son pluripotenciales, o sea, son las células que se encuentran indiferenciadas o algunas diferenciadas, como es el caso de los monocitos de la médula ósea que están presentes en el ligamento periodontal, y células propiamente del ligamento, o sea, que estaríamos hablando de los fibroblastos, van a reaccionar con los mediadores químicos. Estaríamos hablando de las interleuquinas 1 y 6, obsérvese en color morado y color verde, y las prostaglandinas. Y a su vez van entonces a desencadenar en el medio la presencia del rancal, que va a ser el modulador para la diferenciación de ¿quién? De las células en osteoblastos y osteoclastos. En el caso de los osteoclastos, obsérvese que van a responder a los mediadores químicos, en este caso la interleuquina va a ser el principal factor, rancal y la osteoprotegerina. El papel de la osteoprotegerina es
el de modular la acción osteoclástica, o sea, cuando la protolegerina está presente, la acción osteoclástica del osteoclasto se va a ver regulada debido a que participa en la apoptosis de dicho hueso y la reabsorción es más controlada. Después veremos cuál va a ser el papel en el caso del tratamiento de los dientes temporales y el papel de la osteoprotegerina en el momento de la reabsorción radicular. Del otro lado tenemos las células indiferenciadas que al reaccionar con el factor de crecimiento de necrosis tumoral y con el RANKAL se transforma y se diferencia en osteoblasto. Comienza a secretar matriz osteoide, queda atrapado dentro de ella, se transforma en osteocito y se forma hueso. Estaríamos hablando entonces que en este lado ocurre la formación de hueso y en este lado ocurre la reabsorción del hueso. Estaríamos hablando de la zona de presión y de este lado estaríamos en presencia de una zona de tensión. ¿Cómo ocurre esto? Vamos a verlo desde el punto de vista radicular. ¿Qué va a suceder en la raíz? Las raíces tienen una protección extra. ¿Cuál va a ser la protección? Los cementoblastos carecen de receptores para los mediadores químicos antes mencionados. Es por ello que ocurre el movimiento dental sin reabsorción radicular. O sea, los cementoblastos, al no tener receptores para los mediadores químicos de la inflamación, no provocan activación del odontoclasto y por lo tanto este no va a resolver la raíz. Además de eso, los cementoblastos secretan una matriz cementoide que está siempre protegiendo las raíces que son, o sea, que es menos propensa a la acción clástica de los odontoclastos. Es por ello que de manera natural, cuando las fuerzas son las ideales, cuando hablamos de fuerza ideal, vamos a hablar de una fuerza ligera y continua, porque vamos a estar usando el término en varias ocasiones, no va a ocurrir la reabsorción radicular. Es momento entonces de analizar, como hemos venido haciendo hasta ahora en la charla, el tema de la fuerza lesiva. Cuando se aplica una fuerza lesiva, y si recordamos lo que decía yo en la primera diapositiva, ¿qué va a suceder? Va a haber una disminución de la concentración de oxígeno asociado al colapso del ligamento periodontal y de los vasos que la componen, provocando entonces que la disminución de la concentración de oxígeno y provoca la anoxia de los cementoblastos que conduce a la muerte. Al no tener la protección extra de los cementoblastos, va a ocurrir la diferenciación celular, que en este caso no va a reabsorber el hueso, sino que se van a transformar en odontoclastos activos y comienza la reabsorción radicular. Este proceso y este fenómeno va a suceder en cualquiera de las estructuras dentarias, ya sea en dientes temporales, dientes en completa formación o en dientes permanentes. Si analizamos el proceso de reabsorción radicular, vamos a ver que esta se divide en grados. Aquí le tengo imágenes, o sea, dibujos y radiografías de reabsorciones reales de pacientes. Esto va a suceder fundamentalmente, como veíamos, asociado a la aplicación de fuerzas lesivas. Hay otros factores como son el tiempo del tratamiento que van a influir en que aparezcan o no dichas reabsorciones. Entonces, desde su conocimiento y lo que hemos visto hasta ahora, alguien, cualquiera, puede abrir su micrófono y responder la pregunta: ¿cuál de estas teorías usted cree que participa en el fenómeno o sea la responsable del fenómeno del movimiento dental? ¿La electricidad biológica o la teoría de presión-tensión? Por favor, alguien. Lo puedo escoger yo al azar. ¿Alguien? Doctor Byron, ¿pudiera ser usted? Bueno, me parece que hay un poco de pena en el auditorio. No importa. Bueno, Laura levantó la mano. Ambas teorías. ¿Alguien más coincide con ambas teorías? La doctora Magali. Muy bien, doctora. La doctora Laura creo que me estaba levantando la mano. Déjeme. Bueno, ahora no puedo abrir. Bueno. Sí, ambas, dice la doctora Laura. Bueno, tengo que decirles que sí, efectivamente tienen razón. Ambas teorías van a suceder y les propongo y quiero que se queden con esta tabla
que hace un análisis de la distribución en el tiempo del movimiento dentario asociado a la fuerza ligera o la fuerza ideal, que sería una fuerza ligera y continua, y una fuerza pesada o una fuerza fuerte, que vamos a estar hablando de fuerzas lesivas. Vamos a ver que cuando se aplican fuerzas, cualquiera de estas dos fuerzas, lo primero que va a suceder en el ligamento periodontal es que va a haber una compresión de la misma con la flexión del hueso alveolar, lo que va a generar entonces, ¿qué cosa? Una señal pisoeléctrica. Si se exprime el ligamento periodontal, efecto este que ocurre a los 1 o 2 segundos de la aplicación de la fuerza, vamos a ver que entonces el diente se mueve dentro del espacio periodontal y comprime todo el líquido presente en esta zona. Esto se conoce como presión hidrostática, que genera la compresión y el movimiento dental en este primer instante. Luego de 3 a 5 segundos, los vasos sanguíneos quedan comprimidos en el lado de presión, lo cual hace que, y ya me quedo con el lado de las fuerzas, o sea, las fuerzas ideales, que serían las fuerzas ligeras y continuas. Se produce un éxtasis sanguíneo que empieza a cambiar la concentración de oxígeno. Esto hace que se produzcan cambios metabólicos que modifican la actividad celular y aumentan los niveles de enzimas y coenzimas de diferenciación celular en el ligamento periodontal, como ya hemos visto hasta ahora, y comienza entonces el movimiento dental al remodelarse el alvéolo óseo. Esto se considera reabsorción frontal y es lo ideal que debe suceder en los tratamientos de ortodoncia. ¿Qué va a suceder cuando la presión es intensa y sostenida? Como habíamos dicho, una fuerza lesiva. Los vasos sanguíneos del ligamento periodontal quedan totalmente ocluidos en el lado de presión. Interrupción completa del aporte sanguíneo y de la concentración de oxígeno, que trae consigo la muerte celular y la desaparición de la organización fibrilar, asociado a ¿qué? A la hialinización, que une en masa el ligamento periodontal, el diente y el hueso, trayendo consigo ¿qué cosa? La diferenciación celular de o células osteoclásticas de regiones cercanas, lo que trae consigo el hecho de que aparezca una tunelización y el movimiento del diente, como hacía referencia en la segunda diapositiva, va a ser brusco. El diente queda sin soporte y aparece una movilidad indeseada del diente en tratamientos. Visto hasta aquí, nos quedan un grupo de elementos biológicos por analizar que van a estar interviniendo en el escenario del movimiento dental. Ese es el caso del hueso alveolar, que cuando se compara dicho hueso en las diferentes denticiones, o sea, dentición temporal, mixta y permanente, no varía, el hueso se mantiene igual. Vamos a ver que este está compuesto por una cresta alveolar, una cortical externa asociada a hueso compacto. Lo mismo sucede con la cortical interna, y en el centro está la presencia del hueso esponjoso, el cual va a tener el aporte sanguíneo a partir de las células de la médula, que van a generar el movimiento como habíamos visto anteriormente. Nos queda por analizar el elemento fundamental asociado al movimiento dentario, debido a que sus células participan directamente en él, que son las células, que son el ligamento periodontal. Con respecto a su distribución, este va a comenzar a una distancia aproximada de 1 a 1.5 milímetros en la región apical de la unión del esmalte y el cemento. Su anchura va a variar en el espesor completo desde 0.15 hasta 0.5 milímetros, teniéndose como norma general 0.25 milímetros para su ancho, para la evaluación de su ancho, y a medida que vamos aumentando en edad, este espesor va a ir disminuyendo. Con respecto a las fibras que los componen, son fibras colágenas, como ya habíamos mencionado, que van a ser fundamentalmente de tipo 1, pero se han encontrado fibras tipo 3, tipo 5, tipo 7 y tipo 2. Con respecto a su distribución y nombre a lo largo de la estructura dentaria, tenemos las que están localizadas a nivel del ápice radicular, tenemos las fibras oblicuas que están en la porción que une el tercio medio con el tercio apical, las horizontales que van desde el tercio medio hasta el borde de la cresta, y las llamadas fibras de la cresta o fibras subacrestales, que desde el punto de vista ortodóntico tienen una gran importancia debido a que están asociadas a la recidiva del tratamiento. La recidiva vamos a ver que se presenta tanto en dentición temporal como en dientes con incompleta formación,
y dientes permanentes. Estas fibras, disculpen, se denominan fibras circulares, que son aquellas que están alrededor del diente, como se observa aquí debajo, las fibras transeptales que unen a un diente con el otro, y las fibras dentoperiósticas que van del diente hasta la superficie del perióstico, las dentogingivales que van del diente a la encía libre, y las las dentogingivales y las alveolo-gingivales que van desde el alveolo dental hasta el borde libre de la encía. Con respecto al componente vascular, es fundamental, y como habíamos visto en la teoría de presión-tensión, el aporte sanguíneo es uno de los elementos primordiales para que ocurra el movimiento dental. Es obviamente el 50% del ligamento periodontal, y tiene un aporte vascular que proviene de la encía desde la arteria denominada vaso de ligamento alveolo-dentario, y otros componentes vasculares que están en la encía, como son la corona vascular de la encía y la red capilar gingival, van entonces a ser todo el aporte sanguíneo que va a tener el ligamento periodontal para responder ante la fuerza de ortodoncia. Con respecto al análisis neural, o sea, cuál sería la distribución de las células nerviosas en el ligamento periodontal y la función que ésta cumple, tenemos que hay 3 tipos de receptores fundamentales, y aquí tenemos un corte histológico donde se observa el trayecto del nervio y el ganglio de la neurona terminal. Tenemos en primer lugar el transmisor de descarga espontánea en color verde. Este transmisor se encarga de posicionar la mandíbula en los 3 planos del espacio. Es fundamental su acción y su actividad en los tratamientos ortopédicos. Doctora, ¿qué me está preguntando? Sí, doctora, el perrito es el vecino, no es mío. El perrito está incluso en la casa de al lado, pero sí, trataremos de que el perrito no interfiera. El botón terminal, que sería el receptor intermedio, que su responsabilidad es medir las fuerzas masticatorias, y el anillo terminal, que su función es contracción y relajación de los músculos elevadores de la mandíbula. Con respecto al componente celular, ya habíamos visto algunos. Tenemos los fibroblastos, que va a ser desde el punto de vista de células el principal componente que va a generar no solo las fibras del ligamento, sino que también va a participar en la reabsorción de las mismas durante el proceso de reabsorción radicular de los dientes temporales. Tenemos la presencia de las células clásticas, que no están acá, pero serían los osteoclastos y los osteoblastos, que además no están porque derivan de la médula ósea y no son del linaje celular que componen las células del hueso derivadas del ectomesénquima. Y tenemos los preosteoblastos, los osteoblastos maduros y los osteocitos, y aquí ocurre el proceso que habíamos hablado anteriormente de apoptosis celular, que es la muerte celular programada. Entonces se impone analizar el resto de las células. Vamos a ver que tenemos la presencia de los restos epiteliales de Malacet, que van a ser, y se denominan así porque son derivados del tejido ectodérmico y están próximos a la raíz, o sea, al cemento radicular, porque son restos asociados a la vaina reticular de Erwin, que después vamos a ver su papel en la formación radicular en el caso de los dientes permanentes con incompleta formación. Tenemos la presencia de los cementoblastos. Acuérdense lo que habíamos hablado. En este caso, miren los cementoblastos acá. Una vez que se secreta la matriz osteoide y esta se calcifica, se transforman en osteocitos, que serían estos puntos en morado más oscuro del lado acá, y completan la formación del cemento. Y por último, los fibroblastos, que están distribuidos a lo largo de todo el ligamento periodontal. Entonces se impone analizar, y regresando a la pregunta ¿dónde estamos? ¿Existen diferencias entre el ligamento periodontal de los dientes deciduos y los dientes permanentes? Bueno, yo les puedo decir, y aquí tenemos una imagen histológica de una radiografía donde están coexistiendo en una misma dentición, dientes temporales y dientes permanentes, que una de las principales características que diferencia el ligamento periodontal de los dientes temporales con los dientes permanentes van a ser que estos van a tener un menor nivel de laxitud. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que van a estar menos tensos, y esto va a estar asociado a que su principal función va a ser es que al final de dicha dentición estos sean reabsorbidos. Por lo tanto, el diseño del ligamento periodontal, así como de la estructura dentaria de los dientes temporales, está diseñada biológicamente para que ocurra el proceso de reabsorción radicular.
Y por ello vamos a analizar cómo ocurriría dicho proceso de manera fisiológica. Según Finn, este proceso va a comenzar un año después de la erupción de los dientes temporales. Recordemos que se denomina erupción, o sea, se denomina dentición de los 6 meses, y este proceso comenzaría con la erupción de los incisivos centrales inferiores aproximadamente a los 6 meses, y así continuarían cada grupo dentario hasta que ya cumplimentada la misma entre los 2 años y medio y 3 años de edad. El factor más importante en el recambio de los dientes temporales es obviamente la reabsorción de las raíces de los mismos, y esta reabsorción se va a originar asociada a la presencia de una almohadilla de tejido conectivo muy vascularizada que precede el órgano del esmalte del diente permanente que lo va a suceder. Esta estructura se conoce como folículo dental pericoronal y tiene un papel fundamental en la reabsorción debido a que esta es la estructura que va a condicionar la aparición de los mediadores químicos durante el proceso fisiológico de reabsorción de los dientes. Y por supuesto, las células encargadas de realizar esta acción de reabsorción radicular van a ser los llamados odontoclastos. Entonces, ¿cómo va a suceder el proceso de reabsorción? Y vamos a hablar ya desde el punto de vista celular. Habíamos hablado de los componentes biológicos. Tenemos que, en primer lugar, las células que componen a los dientes deciduos tienen predeterminada la expresión del gen P53, o también conocido como gen P53, que es el gen de control de crecimiento tumoral, el cual genera la apoptosis tanto de las células odontoblásticas como las células cementoblásticas, lo cual deja sin protección alguna a la raíz para que comience el proceso por activación de los odontoclastos del proceso de reabsorción radicular. Queda por disolver o por reabsorber el tema, o sea, el tema no mineral, que serían el ligamento periodontal, y este va a estar asociado a la acción de enzimas clásticas que va a tener el fibroblasto, que se va a encargar no solo de su formación, sino también que en el momento en punto en que comienza el proceso de reabsorción, este va a secretar enzimas que van a degradar las fibras colágenas, y va a ocurrir entonces el proceso de reabsorción radicular en los dientes temporales. Habíamos hablado del folículo dental, discúlpenme, del folículo dental pericoronal de los dientes permanentes. Obsérvese que a medida que los dientes van erupcionando, los precede una estructura radiolúcida, discúlpenme, que se asocia con el proceso de reabsorción radicular. A medida que este va sucediendo, el diente va avanzando y esta región anterior va a proveer los mediadores químicos de manera natural para que ocurra el desarrollo de la reabsorción radicular. Entonces, ¿cuál sería el efecto que van a tener los dientes deciduos acerca de la fuerza de ortodoncia? Y como es por todos ya de pensar, lo que va a suceder con el proceso de reabsorción radicular va a ser una aceleración de dicho proceso. Asociado aquí, en primer lugar, el papel de las integrinas. Las integrinas van a ser moléculas que van a aumentar la adhesión y la proliferación de los odontoclastos a nivel de la estructura de la raíz. Como habíamos dicho, el fibroblasto va a degradar las fibras del ligamento periodontal, por lo cual quedan fragmentos de colágeno diseminados a todo lo largo del ligamento. Y el colágeno va a ser el cofactor activador de las moléculas de integrina, que a su vez van a generar un aumento de la adhesión de los odontoclastos a la superficie radicular, y a su vez aumentan la proliferación de estas células, por lo cual van a participar de manera directa en el aumento de la velocidad de reabsorción de los dientes temporales. Los siguientes elementos van a ser la acción odontoclástica, mediada por ¿quién? Por el papel del RAN y las metaloproteinasas. Como habíamos mencionado anteriormente, y si recordamos, acuerden que había hablado de la osteoprotegerina, cuando observaron en el estudio que hablábamos al inicio la comparación entre los dientes tratados y no tratados por ortodoncia, se encontró que los odontoclastos, disculpen, presentes en los dientes tratados carecían de receptor para las osteoprotegerinas, sino que tenían un receptor más para el factor de RANKAL
y esto trae consigo un aumento de ¿quién? Del reclutamiento y de la maduración de dichos odontoclastos, lo cual genera una mayor agresión en la reabsorción y extiende el diámetro de dicha reabsorción. Por último, tenemos el papel de las metaloproteinasas, y estas van a ser las enzimas que van a estar mediando la acción de los fibroblastos para la degradación del colágeno. Tenemos en este caso las que van a participar directamente en esta actividad son las colagenasas, MMP por sus siglas en inglés, 1 y 8. Esta es la imagen molecular de dichas enzimas, que se van a encargar de eliminar todo el colágeno que va a estar presente en las fibras y así participar en la reabsorción radicular de los dientes temporales. Aquí tenemos un corte histológico. Obsérvese el número de odontoclastos, que va a ser menor con respecto a los dientes tratados, y las áreas de reabsorción que van a ser menos extensas en los dientes que no han sido tratados por ortodoncia que en aquellos que han recibido tratamiento. Es importante recordar que todos los casos que se analizaron en los estudios y que vamos a mostrar nosotros a continuación han sido tratados con fuerzas óptimas. Estaríamos hablando de fuerzas ligeras y continuas. Entonces, ¿cuál sería? Y vamos a resumir los efectos que va a tener la ortodoncia y la ortopedia en los dientes temporales. En primer lugar, tenemos que no hay una contraindicación para el tratamiento de los dientes deciduos por la ortodoncia con aparatología fija o removible que puedan ser utilizados como anclaje para el tratamiento de ortopedia. O sea, ¿es posible realizar tratamiento con ortodoncia fija en dientes temporales? Sí. No hay ningún tipo de contraindicación. El segundo elemento es que el movimiento de los dientes deciduos tiene una influencia sobre el germen de los permanentes, elemento que debe tenerse en cuenta. O sea, ¿de qué estamos hablando? Cuando nosotros realizamos el movimiento de los dientes deciduos, lo vamos a ver ahora en los casos clínicos, los gérmenes de los permanentes acompañan dicho movimiento y aumentan la velocidad de erupción. Por lo tanto, se mantiene un mayor contacto y más íntimo del factor dental pericoronal, por lo cual también va a condicionar un aumento en la velocidad de la reabsorción. Por lo tanto, el único efecto adverso hasta hoy demostrado va a ser con cierta seguridad que va a ocurrir una aceleración del proceso de reabsorción radicular en los dientes temporales cuando estos son tratados por ortodoncia o empleados como anclaje. Vamos a ver ejemplo de algunos casos clínicos. Tenemos este primer paciente o primera paciente con una muchacha, una niña, en la cual se decidió realizar expansión rápida del maxilar debido a un micronatismo transversal y una mordida cruzada posterior unilateral. Siempre se la falta la mordida cruzada en esta primera imagen y la falta de espacio para el brote del lateral. Miren la constricción de la arcada superior, y aquí tenemos una imagen panorámica. Se realizó mediante la aplicación de un tornillo Hyrax con activaciones 2 vueltas en la mañana, 2 vueltas en la noche. Recordar que este tornillo genera una fuerza que va desde los 3.000 hasta los 5.000 gramos, disipándose a medida que va pasando la activación. Y obsérvese que sí, efectivamente logramos el espacio y avanzamos en la mordida, pero hay un proceso de reabsorción marcada de las raíces de los dientes temporales a los cuales está tocando el extremo anterior del aparato expansor. Es obvio pensar que lo que ocurrió fue el descruce de la mordida, el logro del espacio para el brote del lateral, pero se perdió prematuramente el central, o sea, el 51 y el 52 de esta paciente. Y hablábamos de efecto adverso, la reabsorción apresurada de los dientes temporales. Yo no diría adverso, yo diría que sería un elemento a tener en cuenta en el momento en punto en que decidamos emprender tratamientos como este que mostramos acá, tener como variable importante que el diente temporal al cual estamos anclados o sobre el cual vamos a hacer la fuerza puede tener una aceleración o va a tener una aceleración del movimiento, o sea, de la reabsorción del diente, y por lo tanto se acelera su caída. El siguiente caso, que es el caso clínico número 2, observamos igualmente una mordida cruzada posterior unilateral. Aquí tenemos las imágenes de la panorámica de la arcada superior y la arcada inferior, y en este caso se decidió realizar el tratamiento mediante el empleo de técnica fija para este paciente. La selección fue de bracket rod slot 0.18 y se colocó para el caso de los dientes temporales posteriores el equivalente a su bracket
en dentición permanente. O sea, el 54 y el 64 tienen puestos los brackets de 14 y 24 y se comenzó con un arco de niti cobre, o sea, niti térmico en la arcada superior y se colocaron levantes en la región de los molares para permitir el descruce de la mordida. La terapia se continuó mediante el empleo de un arco 14, de un arco 16, discúlpenme, superior, y se establecieron retroligaduras como anclaje con ligadura 10. Obsérvese que se mantienen los levantes, pero hay una mejor posición de los incisivos, del incisivo del canino superior. Recordemos que aquí estamos evaluando el efecto de la fuerza ortodóntica sobre los dientes temporales y no el caso clínico como técnica, ni la colocación ni la secuencia de arcos, sino que vamos a ver el efecto que esto va a tener sobre los dientes temporales, lo más importante que vamos a estar analizando acá. Tenemos ya la colocación de un arco superior 16 por 16, o sea, un arco cuadrado. Obsérvese cómo ha mejorado muchísimo la relación en el sector lateral y se extiende ahora la retroligadura hasta la región de la mordida cruzada. Para la siguiente consulta realizar la colocación del mismo arco, pero en este caso inverso, se queman los extremos del arco para lograr un mayor anclaje, o sea, el arco se dobla en los extremos distales para controlar la expansión. Y observemos que luego de un mes el paciente ya tiene la mordida en posición, ya está corregido el trastorno de mordida cruzada posterior. Y si comparamos la radiografía inicial con esta raíz, vemos que en este caso específico la aceleración no fue tan marcada. Terminamos el paciente, realizamos la retirada de los aparatos y no se perdió prematuramente ningún diente temporal. O sea, como habíamos explicado al principio, la evidencia científica sobre el tema sigue siendo dudosa, no está completamente establecido lo que sucede, necesitamos de más estudios a realizar que evalúen este tema de la ortodoncia en dentición temporal. Y a pesar, como había dicho anteriormente, que no estamos hablando de los casos puros, la contención es necesaria tanto en dentición temporal como en dientes con incompleta formación, aunque no es tema de esta conferencia. El siguiente caso clínico es el caso clínico número 3, donde tenemos un paciente con una clase 2, o sea, con relación de molares de clase 2, y se decide comenzar el tratamiento utilizando un aparato, un péndulo, en este caso el péndulo de Hilgers, que está compuesto por alambre TMA, el cual se activó y se generó la distalización. En el caso del péndulo de Hilgers, es el aparato o el distalizador o uno de los distalizadores que más pérdida de anclaje, disculpen, en el sector anterior provoca, pudiendo estar asociado esto a la pérdida prematura del diente temporal que se cayó, como se observa aquí en la figura, luego de la realización de la distalización. Esto cae en la conjetura porque realmente no fue evaluado si había sucedido así o no, simplemente sucedió la pérdida del diente durante el proceso de distalización. Y tenemos que entonces se colocó un anclaje, en este caso fue un botón de Nance, soldado a las bandas, y se decidió colocar técnica fija en el resto de los dientes temporales, siguiendo la misma indicación que hablábamos anteriormente, hubo prescripción de Roth. Comenzamos con un alambre 12, lo que está adelante es para la protección del labio, debido a que no tiene colocado brackets por la ausencia de dientes, y comenzar el proceso de distalización paulatina de cada uno de los dientes que quedaron pendientes de distalizar. Aquí ya tenemos la colocación de un arco de acero 0.20 y la colocación de cadeneta para la tracción posterior. Obsérvese acá como ha ocurrido la distalización más de un lado que del otro. Se continúa con el proceso de formación y aquí obsérvese en la arcada inferior como el 42 provocó la exfoliación prematura del canino temporal y se decide entonces la colocación en la arcada inferior de técnica fija igualmente, tanto en dentición temporal como en dentición permanente. Obsérvese cómo se transcurre, brotan los incisivos superiores y son colocados los brackets en ellos, y en la arcada inferior aquí tiene puesto colocado coil spring, o sea, coil abierto, para buscar el espacio de los laterales. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el tratamiento de dientes con incompleta formación radicular. En el caso de este paciente, y lo vamos a dejar en el tintero porque vamos a recuperar estas imágenes cuando avancemos en el análisis de qué sucede con la formación radicular de los dientes permanentes cuando estos son tratados con fuerzas
ortodóntica. Igualmente, realizando el mismo análisis de la evidencia científica que habíamos realizado anteriormente, tenemos que los estudios están igualmente diseminados en estudios de casos y controles, series de casos, informes de casos y editoriales de opinión y expertos. Pero en este tema en particular encontramos en Cielo una revisión sistemática y sus hallazgos son los que traemos a colación, debido a que, como habíamos dicho al comienzo de la charla, la información científica, las revisiones sistemáticas están en el tope de la pirámide del conocimiento, por lo tanto su información tiene mayor validez que el resto de los estudios. Vamos a ver que este fue realizado en Colombia, en la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, por Isaac Pessman-Milam, y él planteó que no se encontró alteración en la forma ni en la longitud radicular de los dientes con ápices abiertos que fueron sometidos a fuerzas ortodónticas fijas. La técnica utilizada no parece ser relevante con respecto a la longitud radicular final, y en todos los casos se emplearon fuerzas ligeras, continuas y controladas. El riesgo de reabsorción radicular estuvo más relacionado con la duración del tratamiento que con dientes que tuvieran ápices maduros o cerrados. O sea, la diferencia con respecto a la aparición de la reabsorción está relacionada con el tiempo que duraron dichos tratamientos. Para poder entender la formación radicular y la formación del diente, tenemos que ir a cómo comienza el proceso. Y desde el punto de vista embriológico, la evolución y el desarrollo de la dentición comienza en la 6ª y la 8ª semana del desarrollo, donde el embrión tiene esta imagen que tenemos acá, está compuesto por un proceso frontonasal, que es esto que tenemos aquí arriba, que es bien grande, ocupa prácticamente toda la porción cefálica del embrión, con un componente nasal medial, componente nasal lateral, procesos maxilares a ambos lados, y debajo el proceso maxilar en crecimiento. Y en el medio tenemos la presencia del estomodeo, estructura que va a estar revestida por el ectodermo. El ectodermo se invagina en cada proceso, tanto maxilar como mandibular, y va a tener un efecto inductor sobre el ectomesénquima que subyace a él, creando entonces, ¿qué cosa? La aparición de la lámina dental o yemas dentales, que va a ser el primer vestigio de la dentición. La formación de los dientes va a responder a la teoría descrita por Legros Magitot en el año 1879, en la cual el ectodermo va a originar al órgano del esmalte y, por supuesto, al tejido del mismo nombre que conforma la corona dentaria, y el mesodermo, a partir de sus células ectomesenquimatosas que se diferencian por acción del ectodermo, van a dar origen a la papila dental, que dará formación a la dentina y a la pulpa, y al saco dental, que va a formar a las estructuras que nos quedan, que sería el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Con respecto a la formación dentaria, esta transcurre por etapas morfológicas y fisiológicas, en las cuales, y es por todo conocido, y aquí solamente vamos a hablar someramente de cada una de ellas, tenemos la etapa de yema o brote o iniciación, en la cual va a ocurrir, como ya hemos dicho, la invaginación del tejido ectodérmico, la formación de la yema y la inducción en las células subyacentes, para entonces dar proceso a la iniciación, que sería la formación de cada una de estas yemas. Si pudiéramos haber alguna alteración que sucede en esta etapa, estaríamos en presencia de los supernumerarios. Los dientes ectópicos suceden en este momento de la formación. La siguiente etapa es la etapa de casquete desde el punto de vista morfológico y de proliferación desde el punto de vista fisiológico. O sea, aquí se van a diferenciar las células que van a dar origen a las diferentes componentes del diente. O sea, estamos en presencia de retículo estrellado, el nodo del esmalte, el epitelio adamantino interno, el epitelio adamantino externo, la curva cervical, que va a dar origen a la unión cemento-dentinaria, y la siguiente etapa, que va a ser la etapa de campana temprana. Obsérvese que en un diente temporal, en esta etapa es donde aparece el germen del permanente, que va a seguir la misma secuencia de formación que su antecesor, y aquí va a haber histodiferenciación y morfodiferenciación. O sea, estamos hablando que aquí se van a quedar definidos los grupos celulares que van a dar origen, o sea, estaríamos hablando de odontoblastos, cementoblastos, y el resto de las estructuras fibroblastos, que van a dar origen al resto de los elementos que componen al diente. Y por último, la etapa folicular,
y en ella va a ocurrir la aposición y la calcificación. Y vamos a hablar específicamente del proceso de formación de la raíz, porque vamos a estar tratando dientes que se encuentran en este mismo proceso. Si analizamos un contexto histológico, vamos a ver que este proceso de formación radicular va a comenzar cuando el epitelio adamantino interno y el epitelio adamantino externo se unen y queda conformada la dentina hasta el nivel de unión con la línea cementaria, en el cual aparece una estructura de constricción llamada asa cervical y comienza a haber un crecimiento ectodérmico por debajo de dicha unión que se denomina diafragma epitelial. En esta imagen, obsérvese que eso ocurrió aquí, pero ya ha habido proceso de formación radicular y el diafragma se va desplazando a medida que va creciendo la raíz. ¿Qué función tiene el diafragma? En primer lugar, va a englobar a las células de la papila dental que van a originar a la pulpa y a la dentina que compone el conducto radicular y va a tener un efecto inductor sobre el saco dental. Este efecto inductor lo va a provocar la vaina epitelial radicular de Herwin, la cual va a estar asociada a la presencia o a la diferenciación de las células ectodérmicas que componen la raíz, que actúan como diferenciadores de las células de la papila dental en odontoblastos para la formación. Y a su vez, esta diferenciación genera en el saco dental un crecimiento vertical producto a la erupción. La erupción dentaria generada por el crecimiento ectodérmico a nivel de la raíz hace que éstas se diferencien y formen los cementoblastos que forman la raíz dental. Con respecto a la formación radicular propiamente dicha, y es fundamental entender esta cápita porque vamos a estar realizando nuestros tratamientos ortodónticos en este preciso momento, vamos a ver que los cementoblastos van a secretar una matriz no mineralizada del cementoide que va a actuar en la superficie radicular. Cuando ésta se mineraliza, los cementoblastos quedan incluidos, como se observa acá, y se transforman en cementocitos, los cuales están comunicados entre sí por desmosomas, y esto genera la barrera que habíamos hablado de formación radicular y de defensa ante las fuerzas ortodónticas. Nos queda por analizar y por ver en esta imagen la presencia de los fibroblastos, los odontoblastos y la dentina. ¿Cuál es la importancia, según Bichara, del tratamiento de ortodoncia en dientes con incompleta formación radicular? Es que el hecho de que las raíces estén cubiertas por la presencia de estructuras cementoides sin calcificar y la presencia de cementoblastos que carecen de receptores de los mediadores químicos supone una protección extra para el movimiento de ortodoncia y sería poco probable que en el tratamiento de dientes con incompleta formación ocurriera una reabsorción radicular. Desde el punto de vista fisiológico se asume como una protección, según Bichara. Otro elemento importante es que mientras que los ápices radiculares de los dientes permanezcan abiertos, las células de la papila dental conservan su potencial de diferenciación, o sea, son células ectomesenquimatosas y recordemos ¿qué quiere decir que sean células ectomesenquimatosas? Quiere decir que derivan del mesodermo paraxial que va a estar a ambos lados de la cresta neural y tienen la característica de ser células pluripotenciales, o sea, estamos hablando de células madre. Tienen la capacidad de diferenciarse en las diferentes células que dan origen al cierre apical. Es importante señalar que la papila dental, mientras el ápice está abierto, va a estar presente incluso en necrosis pulpares, o sea, mientras que ocurre una necrosis y el ápice no haya cerrado, es posible realizar tratamientos endodónticos que nos ayuden a completar el cierre de los ápices. Y hago hincapié en esto porque me voy a presentar un caso en el cual se realizó una revascularización de la pulpa y un tratamiento ortodóntico posterior sin daño alguno. Vamos a ver que desde el punto de vista de la clasificación de las raíces, desde el punto de vista clínico, la más relevante es la clasificación de Nola o Nola y Morris, en la cual plantea diferentes estadios desde el 0 hasta el 10, en el cual va a ocurrir la formación radicular. Vamos a ver que la erupción del diente comienza en el estadio número 6, donde la corona queda completa y comienza a calcificarse el primer tercio de la raíz de los dientes,
pero desde el punto de vista clínico carece de importancia. Nuestro escenario de tratamiento en dentición mixta va a ser en el estadio 7, 8 y 9, en el cual se encuentra el primer tercio de la raíz completamente formado, y es aquí donde erupcionan normalmente los dientes en la cavidad bucal, y a partir de aquí nosotros podemos realizar nuestro tratamiento ortodóntico. El siguiente elemento, y aquí sí ya vamos a comenzar a trabajar y estaremos trabajando incluso del estadio anterior, quedan conformados los 2 tercios de la raíz de estos dientes, y por último el estadio 9, donde la raíz se encuentra casi completa. Como en casi todos los estudios de crecimiento, hay una diferenciación o un dimorfismo sexual entre los hombres y las mujeres. Si observamos las tablas expuestas aquí abajo, que son del mismo estudio, veremos que los dientes masculinos, o sea, los dientes de los hombres, se terminan de formar 2 años después. Y esto está asociado a la presencia de determinados factores de crecimiento que influyen más rápido en el caso de las niñas que en los niños. Por último, tenemos que, por regla general, la formación radicular completa se obtiene de 2 a 3 años después de que ocurrió el brote del mismo. Estaríamos hablando que entonces para el caso de un incisivo central, esto sería de 9 a 10 años, los incisivos laterales de 10 a 11 años, los premolares y caninos a los 15 años, el segundo molar de 16 a 17 años y por último los terceros molares en un periodo que abarca desde los 18 hasta los 21, teniendo en cuenta las variaciones individuales del momento en que erupciona cada diente según los pacientes que estábamos analizando. Un elemento importante en el tratamiento de los pacientes con ápices abiertos son los que corresponden a los factores mecánicos. Y aquí vamos a hablar un poquitico de la parte de la mecánica, que hablábamos del concepto de la biomecánica. Vamos a referirnos ahora aquí a la parte mecánica. En primer lugar tenemos las diferentes técnicas ortodónticas que, como habíamos visto, no difieren entre una y otra, una más efectiva que otra con respecto al tratamiento en dientes con incompleta formación. Sí es importante señalar que a pesar de que se pueden realizar tratamientos en esta dentición con aparatología removible, son movimientos menos controlados y que pueden generar más daño que los que se realizan con técnicas fijas, y fundamentalmente en esta etapa el tratamiento, la técnica más utilizada es lo que se conoce como mecánica de nivelación 4x2. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a colocar 4 brackets en el sector anterior, en los 4 incisivos, que van a ser el blanco de nuestro movimiento, y los molares van a ser utilizados como anclaje, que en este caso serían 2. Aquí tenemos 2 prescripciones, en este caso es la prescripción de MBD y la prescripción de Synergy, o sea, de String Wide Low Friction. Y otro elemento fundamental va a ser el movimiento dentario que vamos a realizar. Normalmente de estos incisivos podemos encontrar la necesidad de la realización de cualquiera de los movimientos que se pueden realizar desde el punto de vista ortodóntico, que van a ser las versiones, las gresiones, las intrusiones, las extrusiones, las intrusiones, rotaciones y el torque, que va a ser el que menos vamos a tratar, porque ya veremos más adelante en la secuencia de arcos, no llegamos casi nunca a los arcos rectangulares, y la extensión del movimiento sí está implicada en el proceso o la acción sobre los dientes en formación radicular. Y otro elemento fundamental con respecto a los movimientos, y hablamos de la magnitud de las fuerzas, y esto lo vamos a estar explicando a detenimiento en nuestra próxima charla, va a ser las fuerzas necesarias para la realización de cada uno de los movimientos, que en el caso de la inclinación estaríamos hablando de 50 a 75 gramos, en el caso de los movimientos en masa o de egresión o traslación de 100 a 150, y así sucesivamente cada uno de los movimientos va a tener su fuerza ideal para realizarlo. Y el último elemento, y sí es fundamental tenerlo en cuenta, es que estamos hablando de tratamientos interceptivos. ¿Qué quiere decir? El ortodoncista va a colocar la aparatología durante un tiempo determinado, y en mi opinión, y mucha de la información que está escrita lo describe así, no deben ser tratamientos, en el caso específico de la mecánica 4x2, superiores a los 6 meses. Se realiza la corrección de la malposición dentaria y se retira el ortodoncista hasta una segunda etapa, que sería ya en la dentición permanente, y si fuese necesario comenzar una terapia correctiva. Fíjense, si es así que muchas veces se habla de tratamiento, en el caso de los tratamientos precoces, se habla de tratamiento en 2 fases. Una primera fase, ya sea en dentición temporal y mixta, y una segunda fase luego de reevaluación en la dentición permanente. Recordemos y repasemos los elementos mecánicos.
técnicas ortodónticas, movimientos dentarios y su extensión, las fuerzas aplicadas para cada uno de estos movimientos y el tiempo de tratamiento. Entonces, retomemos el caso clínico número 3 que habíamos presentado, que estaba en esta posición, y aquí hablamos de evidencia clínica. Obsérvense la secuencialidad de las radiografías, donde termina con la completa formación del ápice, incluso en tratamiento activo de ortodoncia, transcurriendo por diferentes secuencias de arco, hasta un arco rectangular, y obsérvese cómo ha ocurrido la formación radicular de este diente sin ningún trastorno, luego de aplicar fuerzas, como ya decíamos, ligeras y continuas, fuerzas óptimas para el movimiento ortodóntico. El siguiente caso, igualmente el caso clínico número 4, obsérvese una bicúspide en tratamiento rotada, en la cual se realiza una cúpula de fuerzas para lograr la derrotación de dicho diente. Obsérvese cómo se está realizando el movimiento con el ápice totalmente abierto. Continuamos con el tratamiento, ya la rotación es mucho menos marcada, se continúa con el mismo. Obsérvese que ha habido un crecimiento sin alteración de la raíz del diente en cuestión, y aquí tenemos el tratamiento terminado luego de toda la mecánica ortodóntica, y obsérvese que ocurrió la formación completa de dicho diente sin ninguna alteración. Por lo tanto, no constituye un riesgo la realización de tratamientos ortodónticos en dentición permanente con ápices abiertos, siempre y cuando se controlen todos los elementos asociados a la biomecánica de dicho tratamiento. El caso clínico que les hacía mención anteriormente fue un paciente que acudió a consulta con ápice abierto, presencia de necrosis pulpar. A este paciente, y es importante señalar que para que las células de la papila dental se reactiven y trabajen, debe haber ausencia de infección, o sea, ausencia de microorganismos. Se realizó primeramente un sellado con pasta triple antibiótica, la cual se dejó un mes, se retiró la misma y se procedió al proceso de revascularización, que no tiene nada que ver con lo que estamos analizando de la ortodoncia. Describo brevemente el procedimiento para que los que no lo conocen lo entiendan. Se realizó la perforación con una lima de endodoncia del periápice, se provoca el sangramiento, el cual cubre el 100% del conducto radicular, y se coloca un tapón que aísla esta sangre de la corona radicular. En este caso se colocó MTA, también se va descrito en la literatura la utilización de otros medicamentos, como pueden ser el hidróxido de calcio, que es el menos efectivo de todo, o la biodentina, y se realizó y se procedió al tratamiento ortodóntico. Obsérvense, aquí fue cuando se comenzó el tratamiento. Fíjense en la posición de la raíz, en la longitud y el engrosamiento de las paredes. No había ausencia de procesos periapicales. Se realizó el tratamiento, en este caso, con brackets de autoligado de la prescripción o del tipo de sistema del Clinical Complete Orthodoncy, también conocido como CCO, y se realizó con arcos bien finos. Obsérvese en tratamiento activo como no hay ausencia de proceso periapical, y hay un engrosamiento de las paredes, así como un alargamiento y completamiento, si se observa bien, de la longitud radicular. Por lo tanto, no contraindica un tratamiento endodóntico la realización de un tratamiento de ortodoncia. En el caso de la dentición mixta, es importante tener una clasificación que no sea útil desde el punto de vista clínico. Han sido muchas las que se han empleado. Hay quien habla de dentición mixta temprana, dentición mixta tardía. Yo les traigo hoy la clasificación del doctor Franz Baader-Linder, el cual estableció que la dentición mixta se va a dividir en diferentes periodos. Tenemos un primer periodo que va a ser el periodo transitorio, que abarca desde la erupción del primer molar permanente hasta la erupción de los 4 incisivos superiores, y un segundo periodo transitorio en el cual van a venir a la boca el resto de los dientes de la dentición permanente de la zona posterior, zona de sostén, o también denominada zona de Corcajus. Estamos hablando de canino, primera bicúspide, segunda bicúspide y segundo molar permanente. ¿Qué nos queda por analizar? Lo que se denomina periodo intertransitorio, que es fundamental entenderlo desde el punto de vista clínico, que es el que transcurre desde el momento en cual brota el último incisivo lateral, en este caso, por regla general son los superiores, los inferiores, y el momento en que brota el primer diente de la zona posterior, estableciéndose una diferenciación entre arcada superior y arcada inferior, como es lógico pensar. Vamos a ver cuál sería la importancia clínica de estos procesos y por qué es importante entenderlo de esta manera.
vamos a ver que al final del primer periodo transitorio, los caninos van a estar ubicados en una posición bien superior, sin contactar, observe acá en un cráneo disecado, sin contactar con las raíces de los laterales. Si tuviéramos presencia de una malposición dentaria, este sería el momento ideal para iniciar en una mecánica de nivelación 4x2. ¿Por qué? Porque tenemos muy poco riesgo de que los dientes de los laterales, los ápices de los laterales en formación, contacten con los caninos en erupción, siempre y cuando se maneje de manera correcta dicha mecánica, y vamos a estar explicándola más adelante con más detenimiento, a pesar de que no es el objetivo de nuestra charla el empleo de dicha técnica. El periodo intertransitorio, donde ya los caninos comienzan a bajar y sí contactan con los laterales, en el caso del superior, este proceso o este periodo también es conocido por el patrón de patito feo, descrito por Broadbent, y tiene este nombre porque en algunos casos, cuando no se trata, a medida que los caninos continúan erupcionando, dejan de contactar con la raíz de los laterales y se pierde esta forma en ala de avión que van a tener. Y en este periodo pudiera realizarse los tratamientos, pero aumenta el riesgo del contacto de la raíz del lateral con los caninos en brote, que puede generar dos elementos fundamentales que van a ser la reabsorción del diente permanente, en este caso el lateral, o la retención del canino superior, o en el peor escenario, la reabsorción del lateral y la retención definitiva del canino superior. Y por último, el segundo periodo transitorio, en el cual sí, definitivamente, si el paciente acude a nuestra consulta en este momento, es preferible esperar a que termine la dentición, a estar en dentición permanente, para continuar los tratamientos comenzar con el tratamiento. En este caso no sería interceptivo, sino que sería un tratamiento desde el punto de vista ortodóntico correctivo. Entonces, ¿cuáles son las dos situaciones clínicas que más se nos presentan con la mecánica de nivelación 4x2? Tenemos el caso clínico número 6, en la cual los incisivos superiores van a estar contactando y comprimiendo hacia la línea media las raíces de los incisivos laterales, en el llamado y conocido como patrón de patito feo, o en el caso clínico número 7, en la cual vamos a presentar diastemas y va a haber una interposición o un contacto entre el germen del canino con respecto a las raíces de los laterales en formación, y en ambos casos se debe y se puede realizar tratamientos ortodónticos de mecánica de nivelación de 4x2. Pero hay que tener en cuenta una serie de efectos de la mecánica que se van a traducir en ¿qué? En un efecto clínico, y por lo tanto vamos a hablar de ello con más detenimiento. Comenzamos con la inclinación y la selección de la prescripción que vamos a emplear. Aquí yo traigo tres sistemas que son con los que normalmente yo trabajo, que sería el sistema MBT, por todo el mundo conocido, mundialmente conocido, que es el sistema de Bennett, McLaughlin y Trevisi, donde su inclinación va a ser 8 grados. Si analizamos los brackets preajustados, que son estos que mostramos aquí, tienen su origen en los estudios realizados por Andrew, en los cuales determinó que la inclinación ideal del incisivo lateral superior va a ser de 9 grados. Prescripciones que siguen este lineamiento de Andrew van a ser, por ejemplo, la Synergy o el bracket Synergy de la String Wide Load Friction, y el rod, que van a tener una angulación de 9 grados. ¿Cómo se expresa esta angulación? Y eso va a depender del arco que utilicemos. Cuando se colocan en estos brackets arcos de 19 por 25, se va a generar la inclinación en casi el 100% de su expresión, a diferencia de un grado. O sea, que si colocamos un arco 19 por 25 en la serie MBT, vamos a generar alrededor de 7 grados de inclinación, y en el caso de la serie de Synergy y Rod serían unos 8 grados de inclinación. ¿Cómo va a suceder esto en la mecánica 4x2? Si recuerdan, había mencionado que no vamos a utilizar arcos rectangulares, sino que simplemente la mecánica 4x2 va a seguir una secuencia de arcos que puede estar incluida en arcos 0.14 o 0.16 de Nitti, teniendo en cuenta el índice de irregularidad o la discrepancia hueso-diente, o sea, mayor discrepancia, mayor apiñamiento, se comienzan con arcos más ligeros. Siguiente, se puede colocar un arco de acero de 0.16, 0.18 y 0.20, y en casos excepcionales se colocarán arcos de 16 por 22, nunca mayores que estos arcos. ¿Qué sucede cuando utilizamos mecánicas con arcos redondos? Es que la expresión
de la inclinación, o sea, del tip de los brackets, va a ser con una holgura de 3 a 5 grados. Por lo tanto, estaríamos hablando que cuando estamos utilizando brackets MBD sería una expresión de 5 grados o de 3 grados en dependencia del arco con que terminemos el tratamiento. Una cosa muy importante y que siempre mis estudiantes me preguntan: profe, entonces la secuencia de arco es 16, 18 y 20. No podemos actuar con recetas de cocina, a pesar de que incluso a mí en algún momento me gustaría tenerlas. Hay que hacer un criterio y una selección individual de cada uno de nuestros pacientes, la secuencia de arco ideal para darle solución al problema ortodóntico que tenga nuestro paciente. Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar nuestros tratamientos. ¿Qué viene ahora? Vamos a analizar el caso clínico número 6, en el cual obsérvese la diastema en línea media, la inclinación de las coronas asociado al contacto de la raíz, o sea, al contacto con las coronas de los caninos que están en una posición alta. Y obsérvese aquí, este es el estudio panorámico, un estudio periapical, obsérvese en contacto. Es importante tener en cuenta, y el paso más importante, las mecánicas de nivelación 4x2, la colocación del braque de los incisivos laterales superiores. Analicemos un diagrama donde se muestra, esta sería la colocación ideal del sistema de braque según se prescribe en cada una de las técnicas, siguiendo el eje longitudinal del diente en el centro de la corona clínica. Pero ¿qué sucede si hacemos esto en la dentición mixta? En el caso anterior que habíamos visto, esto va a generar una cúpula de fuerza y lejos de solucionar el problema de nivelación, lo que va a provocar es una torsión, o sea, un tip, o la expresión del tip, y va a acercar el ápice de la raíz del lateral al canino, generando entonces la interposición en el brote del canino, generando los problemas que habíamos mencionado anteriormente. Por lo tanto, hay que hacer una colocación diferenciada y contrangulada para evitar este efecto mecánico en el tratamiento de la mecánica 4x2 en el caso de que el canino se encuentre comprimiendo hacia la línea media la raíz del lateral. ¿Cuál sería esta contrangulación? Como estamos mostrando acá, el eje longitudinal del braque no va a coincidir con el eje longitudinal del diente, y esto va a generar que durante todo el tratamiento la expresión de la inclinación del braque sea prácticamente cero y no haya un contacto de la raíz o del ápice radicular de los laterales con respecto a el diente canino permanente. Voy a admitir una doctora que hace rato está esperando. Seguimos entonces. Obsérvese el caso clínico, donde tenemos la colocación diferenciada en el caso de los laterales, no así en el caso de los centrales, la colocación diferenciada en el arco de los laterales. ¿Para qué? Colocamos entonces un arco 0.12, se utiliza como anclaje molar, como ya habíamos explicado, y esto genera una secuencia de arco, como habíamos visto. Obsérvese cómo el canino no está en contacto con el lateral, se mantiene la posición, sin embargo se logró la corrección de la posición anómala de las coronas y el cierre del diastema. En este caso seguimos con la secuencia de tratamiento, pero tenemos con arco 0.18 de acero. Y obsérvese que aquí sí pongo la imagen de la contención, porque es importante, y vuelvo a recalcar, todo tratamiento de ortodoncia requiere de un aparato de contención. En este caso fue empleado un Hawley soldado en la región de los molares. Y analicemos por último la radiografía. Obsérvese cómo terminó la formación radicular de ambos incisivos laterales, disculpen, sin ningún tipo de problema. Se creó el espacio y el camino para la erupción del canino permanente sin alteración de la posición de los incisivos centrales, y por lo tanto en este caso se puede considerar un éxito la aplicación de la mecánica de nivelación 4x2. El caso clínico número 7 es un caso mucho más complicado, en el cual tenemos a los incisivos laterales interpuestos, como veíamos en la radiografía anterior, en el brote de los caninos permanentes, y en este caso requiere sí o sí de la intervención de nosotros como ortodoncistas, porque el hecho de no tratar a este paciente puede traer consecuencias irreparables a largo plazo. Para estos casos sería ideal contar con una tomografía computarizada por vista de Combin, que serían las que se utilizan en el ámbito estomatológico, y obsérvese cómo prácticamente no hay espacio, no hay hueso entre el lateral y los caninos. Si esta situación se mantiene, ¿qué va a suceder?
les traigo un ejemplo hipotético de un caso real. O sea, este no es el caso 7, pero sí es una paciente mía, una paciente real donde no recibió tratamiento de ningún tipo en la dentición mixta y presentaba las mismas características del paciente anterior. Obsérvese en esta tomografía el contacto de los caninos con los laterales y miren la pérdida de la formación radicular de ambos laterales, prácticamente no tienen raíz, y si observamos en un corte longitudinal, obsérvese cómo hay pérdida de la continuidad de esos dientes y hay reabsorciones en la zona de contacto con el canino y el lateral. Además de eso, este es el peor escenario que pudiéramos tener, en el cual, además de la reabsorción radicular de los dientes permanentes, los laterales brotados, tenemos la retención de ambos caninos. Por lo tanto, el tratamiento ortodóntico de este paciente está muy comprometido y pudo haberse solucionado si en dentición temporal, cuando estuvo en esta posición, se hubiese realizado lo que vamos a exponer a continuación. En este caso necesitamos realizar el movimiento de salida de la raíz en el contacto con el canino permanente en erupción, y para eso se realiza una contrangulación en la colocación en la cual el slot de Black va a quedar más próximo a gingival en la zona mesial del diente, lo cual va a establecer una cúpula de fuerza que generará un tip separando o una inclinación en sentido mesial de la raíz del lateral, separando a este de la posición coronal del canino y permitiendo el brote del mismo. Vamos a verlo desde el punto de vista clínico con el caso de la colocación de los brackets del paciente, el caso número 7. Tenemos, estos serían los ejes longitudinales de los dientes, y obsérvese la colocación con la angulación, levantando la posición mesial de la colocación del soporte. Y esto que va a generar una cúpula de fuerzas que a la larga va a traer la salida de la raíz del lateral en contacto con la corona del permanente, en contacto con la corona del canino permanente, y así permitiendo que, creando el espacio para el brote de dicho diente y la no reabsorción de las raíces durante el proceso de erupción. A esto se le sobreañade la utilización de coil spring para cerrar el espacio anterior. Una vez que las raíces están inclinadas hacia la línea media, se procede a la unión de las coronas para lograr entonces que un movimiento en masa del diente. Obsérvese como aquí ya prácticamente está separado de la posición del canino y se está creando el espacio o el camino para la erupción del diente permanente sin daño en el lateral. Y este caso lo dejé para el final porque además de eso presenta la colocación de soportes en los dientes 54 y 64. Este es el caso ya prácticamente finalizado, en el cual ya se encuentran los 4 incisivos unidos, el espacio para el brote del canino está presente sin ningún tipo de problema, y desde el punto de vista radiográfico, observense la secuencia. En círculos blancos tenemos la evolución del contacto de la raíz con el germe del canino permanente, y en flechas amarillas tenemos la evolución de la reabsorción radicular del diente temporal empleado en la mecánica 4x2. Si vemos, vamos a empezar por el círculo blanco, lo que nos ocupa en este mismo caso clínico. Vean cómo ocurrió la separación de la raíz y continúa el proceso de formación sin ningún tipo de daño. Y en el caso de la reabsorción del diente temporal que fue utilizado para la ortodoncia, obsérvese cómo se aceleró el proceso de reabsorción radicular. Una vez terminado el tratamiento, ese diente prácticamente se perdió, y el acompañamiento del permanente. O sea, no solo fue que se reabsorbió la raíz del temporal, sino que el permanente continuó con ese movimiento y avanzó para su colocación en el arco. Lo mismo sucede del lado contrario. Obsérvese la evolución. Se realiza la colocación en este momento. Miren dónde está la posición de la raíz. Miren cómo está en este momento, y aquí está completamente separada, inclinada, como ya dijimos, que es la inclinación que debe tener en este momento hacia la línea media. Y lo mismo sucedió con el temporal, en este caso con el 64. Obsérvese cómo hay pérdida o aumento o aceleración de la reabsorción radicular y por tanto exfoliación acelerada de dicho diente. ¿Cuáles serían el resumen de los efectos de la ortodoncia en los dientes permanentes con incompleta formación? En primer lugar, el tratamiento de ortodoncia de los dientes permanentes con incompleta formación apical no representa un riesgo para su desarrollo, o sea, los dientes se terminan de formar sin ningún tipo de problema. La longitud radicular final de los dientes permanentes que no han terminado su cierre apical
no se afecta a pesar de haber recibido tratamiento de ortodoncia con independencia de la técnica utilizada. Y desde el punto de vista mecánico es importante señalar que estos dientes deben ser movidos mediante el empleo de fuerzas ligeras y continuas, serían fuerzas ideales, y bajo un estricto control de las mismas. Y en este último acápite quiero hacer un detenimiento que debe hacerse un chequeo radiológico o imaginológico periódico. O sea, cada 3 meses estos pacientes deben ser chequeados con rayos X panorámicos y rayos X periapicales, o de ser posible mediante el empleo de técnicas más complejas, como es el caso del CON-20. Entonces, yo les tengo una pregunta para terminar, para ir terminando. ¿Qué se necesita para ser un buen ortodoncista? Y si yo les dijera que lo único que necesitamos es mucha suerte, ¿cuántos estarían de acuerdo conmigo en que la suerte nos la necesitamos? Si dejo la palabra suerte sola, muchos dirán, el profe está fallando. Bueno, la filosofía de la suerte, según el doctor Ezequiel Rodríguez, va a ser el saber utilizar efectivamente sus recursos para tener éxito. Si su filosofía de la suerte se basa en este análisis, creo que sí. Necesitamos todos muchísima, pero muchísima suerte para lograr obtener tratamientos más efectivos, protocolos que no causen iatrogenia y la aprobación del gremio de ortodoncia del país que sea cuando hemos recibido un curso de superación, pero depende de cada uno de nosotros que podamos imponer nuestros tratamientos basados en la suerte. Entonces, muchísimas gracias. Esta sería la próxima conferencia que estaríamos viendo, que es biomecánica, fundamento de la ortodoncia clínica. La doctora Patricia estaría compartiendo el link posteriormente cuando ya tengamos fijada la fecha. La conferencia se iba a grabar, yo pretendo de que alguien la haya grabado, a mí no me dio tiempo a hacerlo. En caso de que lo hayamos logrado, usted la grabó, perfecto. Entonces va a estar publicada en el sitio web Ontología en un minuto. O sea, la dirección es un canal de YouTube. Van a tenerla ahí disponible todo el tiempo, igualmente gratis. Si alguien quisiera comunicarse directamente conmigo, este es mi correo electrónico. Yo estoy en la mejor disposición de ayudarlos con casos clínicos, con bibliografía, con aclaraciones de dudas. Realmente sería un placer poder estar con ustedes y que me pregunten sin ningún tipo de problema.